Entonces, ya. El día de hoy vamos a trabajar en el área de matemática. A ver, en el área de matemática, ángulos, clases y medidas. ¿Listo? Solo el día de hoy vamos a trabajar ángulos, clases y medidas. A la siguiente semana vamos a hacer ya ejercicios con las clases de ángulos que vamos a conocer el día de hoy. Listo. Entonces tienes que prestar mucha atención, ¿ya? Listo. Entonces, miren, vamos a analizar esta información que también está en tu libro de área de comunicación, ¿ya? Perdón, de matemática en la página 24 y 25. Y también está en las fichitas que les hemos enviado, ¿ya? Listo. ¿Qué dice? A ver, dice. Luis es un niño puntual y responsable. Es por eso que aprende a ver la hora en formas diferentes, ángulos con las manecillas del reloj de acuerdo a la hora indicada. Estas son algunas de ellas, a las 3 de la tarde y a las 6 de la tarde, de que algunos se formaron. Listo. Entonces, nos dice que Luis está aprendiendo a ver la hora, ¿no es cierto? Es como puedes observar aquí, tenemos dos relojes y se están formando angulitos, ¿no es cierto? Estos ángulos hay de diferentes clases, ¿no? Recuerden que los ángulos son medidos por grados, ¿ya? Entonces, ¿en dónde más podemos observar ángulos? También podemos observar en el contorno de una laptop, alrededor de un televisor, también, ¿no es cierto? En una mesa. Listo. Ahora, dice, ¿qué será un ángulo? ¿No? ¿Qué nos dice? Dice que es la figura geométrica formada por dos rayos. ¿Se acuerdan que ya conocimos anteriormente las rectas, los segmentos? Entonces, acá nos dice que el ángulo está formado por dos rayos que tienen el mismo origen. ¿Listo? Que tienen el mismo origen. Estos ángulos tienen elementos. ¿Listo? Es muy importante sus elementos. ¿Cuáles son? Como observas en la imagen. Lo que observamos aquí es un ángulo, ¿no? Está formado por dos rayos que tienen el mismo origen. Observas un rayo más grande, el otro no. Los dos tienen el mismo origen, ¿listo? Ahora, donde empieza mi ángulo, donde está la O, como puedes observar acá, que se llama vértice. Se llama vértice cuando empieza mi ángulo. El puntito que está acá se llama vértice. Listo. Ahora, ¿cuáles serán los lados de mi ángulo? ¿Listo? Primero será el lado OA, después será el lado OB. Siempre se menciona primero mi vértice, ¿ya? No puedes decir AO, sino OA. Ahora, ¿cómo se denota? ¿Cómo es su notación de mi ángulo? ¿Listo? Dice A o B, o también puedes escribir el angulito, lo puedes dibujar y a su lado escribes ángulo A o B. Siempre mi vértice de mi ángulo va a ir en el centro, siempre va a ir en el centro, o si no también puede ser B o A, ¿listo? No puedes poner A, B, O, no, siempre mi vértice va a ir en el centro. Listo. Ahora, ¿cómo dice? La medida del ángulo. ¿Cómo yo puedo escribir la medida de un ángulo? Pongo la letra M, dibujo mi angulito y pongo A o B. ¿Listo? Ahora, también se te puede presentar de esta forma. Mira, encima de mi vértice puede ir también este signito, esto, ¿ya? Que también es el ángulo A o B. ¿Listo? O también se te puede presentar de esta forma. Listo. Ahora dice, en el gráfico que observas aquí, dice que la medida del ángulo A o B es igual a alfa. ¿Listo? Me dice que la medida de mi ángulo A o B es igual a alfa. Entonces, cuando nosotros, dentro de un ratito vamos a ver las clases de ángulo, entonces siempre los ángulos van a medirse por grados, ¿listo? Van a medirse por grados, no se pueden medir por
centímetros, no, se miden siempre por grados. ¿Listo? Siempre la vértice, mi vértice va a ir en el centro, ¿ya? Siempre va a ir en el centro. Listo. Ahora, seguimos a ver. Vamos a ver ahora la clasificación de mis ángulos, ¿ya? ¿Cómo se clasifica? Mira, ya hemos nosotros conocido en cuarto de primaria ángulos, ¿no es cierto? Hemos conocido los más comunes, el agudo, el recto, el obtuso, ¿no es cierto? Entonces, ahora según su medida vamos a conocer a a 6 clases de ángulos. ¿Listo? El primero es el ángulo agudo que tú ya lo conoces, donde me dice que alfa, como puedes observar acá es mi ángulo, alfa, va a medir mayor a 0 grados, pero va a ser menor que 90 grados, ¿no es cierto? Recuerda cuando yo te dije mayor, menor, cuando la boquita me señala a mi alfa, como está acá, es mayor. Cuando la puntita en el signo de comparación es menor. Listo, hijitos. Entonces, ahora, el ángulo recto, como tú ya lo sabes, la medida del ángulo de acá, que en este momento le hemos puesto alfa, va a ser igual a 90. Ahora, el ángulo obtuso, ¿qué me dice? Que alfa va a ser mayor a 90 grados, pero menor a 180 grados. Te puedes dar cuenta que los ángulos se miden por grados. ¿Listo? Este cerito que ves aquí chiquitito es grados, me indica grados. Listo. Ahora, ángulo convexo. ¿Qué me dice mi ángulo convexo? Que alfa, que es mi ángulo aquí, va a ser mayor a 0 grados, pero menor a 180 grados. ¿Listo? Puede medir menor a 180 grados. Listo. Ahora, ángulo cóncavo. ¿Qué me dice esta clase de ángulo según su medida? Que alfa va a ser mayor a 180 grados, pero menor a 360 grados. ¿Listo? Seguimos. Ahora, ángulo de una vuelta. ¿Qué me dice el ángulo de una vuelta? Que mi angulito que ves acá, mira, que me está formando como un círculo, todo este ángulo va a medir 360 grados. ¿Listo? Entonces, el ángulo agudo va a ser menor a 90 grados, va a medir menor a 90 grados. El ángulo recto siempre va a medir 90 grados. El ángulo obtuso va a medir menos que 180 grados, pero mayor que 90 grados. El ángulo convexo va a medir mayor que 180 grados. El ángulo cóncavo mayor que ¿qué? Que 180 grados. ¿Listo? Aquí me equivoqué. El ángulo convexo es que me dice que alfa va a ser mayor a 0 grados, pero menor que 180. ¿Listo? Y el ángulo de una vuelta siempre va a medir 360 grados. Listo. Entonces, según su medida tenemos ángulo agudo, ángulo recto, ángulo obtuso, ángulo convexo, ángulo cóncavo y ángulo de una vuelta. Entonces tenemos 6 tipos de ángulos. ¿Listo, hijitos? Los ángulos nunca van a tener su misma medida. Siempre van a tener medidas diferentes. Y recuerda que los ángulos se miden en grados. ¿Listo? Ahora, seguimos. Ahora tenemos, ya hemos visto según su medida, ahora según su relación. ¿Cuántos observas acá? 5. ¿Listo? ¿Qué dice? Ángulos complementarios. ¿Qué son? Dice, son dos ángulos cuyas medidas suman 90. Entonces, cuando nosotros vamos a trabajar el día lunes ejercicios y tú observas un ángulo complementario, me quiere decir que la suma de alfa y beta me van a dar 90 grados. La suma. ¿Listo? Aquí, ángulos suplementarios. Son dos ángulos cuyas medidas suman 180 grados. Entonces, como observas acá, las medidas de mi ángulo suplementario, los ángulos me van a sumar 180.
alfa más beta es igual a 180 grados. Listo, ahora tenemos los ángulos adyacentes. ¿Qué dicen los ángulos adyacentes? Son dos ángulos consecutivos. Ah, dos ángulos consecutivos. Mira, tendríamos, como yo te dije anteriormente, de esta forma también se puede presentar. Entonces dice, tendríamos el ángulo A o B y B o C son adyacentes. Como puedes observar aquí, A o B y B o C. Siempre mi vértice va a ir en el centro y también va a tener esta figurita que observas acá que significa ángulo, ¿ya? Listo, ahora tenemos los ángulos consecutivos. Cuando tienen el mismo vértice y un lado en común. Entonces, acá tenemos alfa, beta y gamma. Son ángulos consecutivos. Alfa, beta y gamma. Estos ángulos son consecutivos. ¿Listo? Ahora, tenemos ángulos opuestos. ¿Qué dice? Son dos ángulos que tienen el vértice común y los lados de uno son las prolongaciones del otro. Entonces, si este angulito de acá, alfa, me dan una cantidad en grados, va a ser igual al otro, ¿no es cierto? Va a ser igual al otro ángulo que es beta. Listo, hijitos. Entonces, tenemos según su medida y según su relación. ¿Listo? Solo vamos a conocer sus clases, ¿ya? Listo. Ahora, hijitos, esto. El ángulo también tiene una bisectriz, ¿ya? ¿Qué será una bisectriz? Dice, la bisectriz de un ángulo es el rayo que parte de su vértice y lo divide en dos ángulos de igual medida. Ah, mis, entonces, me van a presentar de esta forma el ángulo, ¿ya? Siempre la vértice va a ser mi puntito que está acá. Entonces dice que de este puntito va a partir mi bisectriz. ¿Y qué me quiere decir? Que lo va a dividir a mi ángulo en dos, va a dividir en dos ángulos de igual medida. Es por eso que le han puesto aquí alfa y alfa. Los dos van a tener una misma medida. Listo. Entonces dice, en la figura, lo que observas acá arriba significa bisectriz. Entonces, en la figura, la bisectriz OP es bisectriz del ángulo A o B, ¿no es cierto? Como puedes observar, siempre mi vértice va a ir en el medio. Dice, luego, la medida de mi ángulo AOP es igual a la medida de mi ángulo POB, que es igual a alfa, ¿no es cierto? A ver, mis, me dice que la medida de mi ángulo AOP es igual a la medida de mi ángulo POB, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la bisectriz va a dividir a este angulito en dos ángulos de igual medida. ¿Ya? Los va a dividir de igual medida. Si aquí me va a dar el angulito POB mide 20 grados, entonces el ángulo AOB también tiene que medir 20 grados. Listo. Ahora, mira, préstame atención también. Procedimientos para medir un ángulo. Todos tienen su transportador, ¿no es cierto? Listo. A ver, dice, el primer procedimiento, dice, situamos el vértice del ángulo en el centro del transportador. ¿Listo? Entonces, tenemos el transportador y siempre la vértice del ángulo que yo te voy a pedir que midas, siempre tiene que estar en el puntito que tiene tu transportador. Tu transportador tiene un puntito. En ese puntito tiene que estar la vértice del ángulo que yo te pida que mides. ¿Listo? Ahora, 2. Se hace coincidir un lado del ángulo con el grado 0. Para yo medir en mi transportador mi ángulo, siempre la primera, ¿cómo se dice? El primer lado de mi ángulo, o sea, la primera, donde empieza mi vértice y se forma el primer ángulo, tiene que estar en 0 grados para yo poderlo medir en 0 grados, ¿ya? 3. El otro lado señala los grados que mide la amplitud del ángulo. Entonces, primero,
Mi vértice y el primer rayo que forma mi ángulo tiene que estar en 0 grados. El siguiente rayo que forma mi ángulo tiene que estar en la amplitud, o sea, en el grado que me tiene que dar. ¿Cuánto mide? A ver, ¿cómo mis? Mira, acá te estoy poniendo un ejemplo. Préstame atención. Mira, acá tenemos un transportador, ¿no es cierto? Listo. En este transportador yo he dibujado un ángulo. Listo. Ahora, en el transportador dice que debemos hacer coincidir este puntito que observas acá donde dice Made in China, el vértice del ángulo. Entonces, de mí, mi vértice es este de acá, ¿no es cierto? Este es mi vértice. Listo, mis. Entonces, ya lo he colocado de esta forma. Mi vértice siempre tiene que estar en el puntito. Ahora, ¿qué me dice? De tal forma que una de las líneas de mi ángulo pasará por el 0 de mi transportador. Entonces, como puedes observar acá, está pasando por el 0, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo yo voy a empezar a medir? Escúchame, por favor. Cuando las líneas de mi ángulo, una de las líneas de mi ángulo pasa por el 0, tengo que empezar a medir desde el 0 hacia sentido contrario. ¿Cómo, mis? 0 con los números que están dentro de mi transportador, ¿ya? Por ejemplo, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Entonces, mis, ¿cuánto medirá este ángulo? ¿Cuánto medirá, mis, este ángulo? A ver, ¿cuánto medirá, mis, este ángulo? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Mira, vamos a... Acá está. ¿Cuánto va a medir mi ángulo? Entonces pongo la medida de mi ángulo. La medida de mi ángulo va a ser, vamos a ponerle al ángulo, a ver, vamos a ponerle aquí. Vamos a ponerle el ángulo A, O y B. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto va a ser la medida de mi ángulo? ¿Cuánto está midiendo aquí? ¿Qué número será? 60, ¿no es cierto? Entonces, a ver, vamos a hacer así. ¿Quiénes están aquí? Ya. Listo, a ver. Entonces, ya, vamos a borrar y vamos a volver a hacer. Ya, a ver, acá, vamos a borrar esto. Listo, ya. Entonces, mira. Ay, ¿dónde está? Ya. Entonces, yo le he puesto aquí A, O y B. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto medirá este ángulo? Entonces tengo que empezar a contar desde el 0. Tengo que empezar a medir 0, 10, 20, 30, 40, 50 y 60. Entonces, ¿cuánto, mis, me va a medir este ángulo? ¿Cuánto me va a medir? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuánto me medirá? Me va 60 a medir, grados. exacto, la medida del ángulo A, O, B. ¿A cuánto va a ser igual? A 60 grados. A 60 grados. ¿Qué clase de ángulo será? 60 grados. ¿Qué clase de ángulo será? Obtuso, Agudo, Guíate de tu agudo, mis. agudo. ¿Por qué? Agudo. ¿Quién me dice el Agudo, ángulo mis. agudo? Que mide menos de 60, de 0 grados y mayas. Exacto, ¿no? Me dice de que el ángulo debe medir menos de 90 menos grados. de Menos de 90 90. grados. Listo. Entonces, ¿qué ángulo será? Puro. Agudo. Listo. Ahora, mis, ¿y qué pasa cuando mi ángulo se presenta de esta forma? Mira, ¿dónde está la primera línea de mi ángulo?
En el cero, ¿cierto? Entonces, este es mi vértice, este es mi vértice. Entonces, está en el cero. Ah, mis, entonces, ¿cómo voy a contar? Ah, me guío desde el cero con los números que están afuera hasta donde me guía la otra línea. Entonces, ¿cómo será? 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 110, 120 y 130. Listo. Entonces, a ver, a este ángulo lo voy a llamar B, C y E. Listo. Listo, entonces, ¿cómo voy a poner acá? La medida de mi ángulo. ¿Qué ángulo? B, C, E. ¿A cuánto va a ser igual? A 130 grados. 130 grados. ¿Qué clase de ángulo será? Ay, estos no me... Obtuso. Obtuso. ¿Por qué? ¿Qué me dice el ángulo obtuso? Que mide más de Que 90 mayor grados. a 90 grados, pero menor que 100. Mide más de 90 grados. 80. De Menor que 180. 180. Listo, Miss. A ver, ahora tú me vas a dibujar en tu hojita que tienes, me vas a dibujar esto. A ver, espérense. Acá está. ¿Observas mi pantalla? ¿Dibujamos qué, Miss? No te voy a dar teta. Mira. No te voy a dar. Espérense, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer? Mira lo que te voy a decir acá. ¿Listo? Mira. A ver. Aquí dice, mira. Ya está. Relaciona los gráficos con los tipos de ángulo. A ver, acá está una ayudita. A ver, Fabián, ¿tienes transportador? Sí, Miss. Ya, mira, el angulito que yo te voy a encerrar ahorita, este de aquí, me lo vas a medir con tu transportador. A ver, mídeme. Pero a la vista yo ya me doy cuenta qué ángulo es, ¿no es cierto? Pero a ver, mídelo. ¿Cuánto mide? ¿Es por responder yo? Miss. Esperen. No, a ver, mídeme bien. Ya te he explicado cómo tienes que hacer. Y yo. Miss, ¿es un ángulo recto? Claro, es un ángulo recto, ¿no es cierto? Ya, a ver, yo voy a preguntar, a ver, vamos a salirnos de acá y vamos a regresar. A ver, Paulo, me vas a dibujar en tu hoja un ángulo obtuso. Me lo vas a mostrar. Ya, me vas a dibujar en tu hoja un ángulo obtuso. Y me lo vas a mostrar. Fabián Omar, tú me vas a dibujar en tu hoja un ángulo convexo. Y también me lo vas a mostrar. ¿Tienes transportador, Omar? Ya, dibújame un ángulo convexo y me lo vas a mostrar. Alison, me vas a dibujar un ángulo... ¿Tienes una hoja? Agudo. Ay, me lo va a ver. ¿Cuánto mide ese ángulo, Paulo? 160 grados, Miss. Pon 160 grados. Pon ahí la medida del ángulo. ¿Qué ángulo te he dicho que me dibujes? Ya, ¿qué ángulo te he pedido que me dibujes, Paulo? Un obtuso. Un obtuso. ¿Qué me dice el ángulo obtuso? Que tiene que ser mayor a 90 grados, pero Mayor a 90 grados.
a 180 grados. Muy bien, Paula. A ver, ¿a quién más le he dicho ahí que me dibuje? Alison, Adrián Omar, vamos. ¿Ya? ¿Ya? A ver, hijitos. Nos falta 7 minutitos, ¿ya? Si se vuelve a apagar, igual les voy a volver a mandar otro link. ¿Ya hicieron? Omar y Alison. A ver, enséñame en la camarita, hijita, no miro. ¿Qué ángulo te he pedido que me dibujes? A ver, ¿qué ángulo dónde está, Alison? Activa tu micrófono. Está acá. A ver, Omar, ¿qué ángulo te he pedido que me dibujes, que me grafiques? El convexo. Convexo. ¿Qué me dice el ángulo convexo? ¿Cuánto mide ese ángulo, Omar? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide el convexo? Ya, Alison, ¿qué ángulo te he pedido? 180, mis. Ya, listo. ¿Qué me dice el ángulo convexo, Adrián Omar? Que mi ángulo tiene que medir ¿qué? 180 grados. ¿Dónde dice convexo? Tiene que ser, mira, me dice que el ángulo tiene que ser mayor a 0 grados y menor a 180. Entonces, ¿cuánto mide tu ángulo, Omar? ¿Cuánto mide? 180 grados, mis. Listo. Alison, ¿tú? ¿Qué ángulo te pedí que me grafiques? Agudo. Ya. ¿Qué me dice el ángulo agudo? Que tiene que ser Es mayor a 0 grados, pero menor que 90 grados. 90. Entonces, ¿cuánto mide tu ángulo? 90 grados. Si me dice, sí, pues, pero a ver, ¿qué me has graficado ahí? Grafícame, hijita. Recuerda que a ver acá, mira, vamos a regresar acá, ¿ya? A ver. Acá, mira. Recuerda que mi angulito que yo voy a dibujar, su vértice tiene que estar en el centro de mi circulito de mi transportador. Entonces, la primera línea me tiene que dar en el 0. Alison, si te estoy pidiendo que me dibujes un ángulo agudo, tiene que medir mayor que 0 grados, o sea, puede medir 20, 10, 30, pero tiene que ser menor que 90. O sea, puede medir 80, puede medir 70, 60. Entonces, de esta forma tienes que dibujar o graficar tu ángulo. Listo, aquí. Ahora. ¿Ya? A ver, hijitos. Entonces, seguimos. ¿Me han entendido esta parte, cierto? Sí. Ya. Sí, mis. Ahora, el complemento de un ángulo. ¿Qué me dice? Dice que es lo que le falta a un ángulo de medida para que su medida sea igual a 90 grados. Es decir, que el complemento se representa de esta forma. Complemento de alfa es igual a 90. Entonces, ¿cómo se va a resolver este 90 grados? Le vas a quitar el complemento que te pide aquí. Entonces, lo que observas acá, ¿ya? Dice, ejemplo, calcula el complemento de 70 grados. Entonces, ¿cómo yo voy a calcular? A ver, si me dice complemento, entonces yo voy a poner complemento
de 70 grados, 70 grados, ¿listo? ¿Cómo me dice que lo tengo que resolver? Es igual a 90 grados. Entonces, ¿cómo voy a resolver? Este complemento va a ser igual a 90 menos ¿cuánto? 70. Menos 70. ¿Listo? Igual Entonces, 20. ¿cuánto será? 20, 20. 20. Listo. Entonces, en el complemento, tengo que restar al 90 grados lo que, por ejemplo, acá, calcule el complemento de 70 grados. Aquí arribita yo le he puesto el complemento alfa, ¿ya? Pero me tienen que dar aquí un complemento en grados. Ya puede ser 60, puede ser 20, pero no me van a pedir pues 120. Yo no voy a poder restar 90 menos 120, ¿no es cierto? Entonces, tienen que ser números menores a 90 grados para yo poderlos restar. Listo, mis. Entonces, a ver, otro ejemplito. Hijitos, falta 2 minutos. Si se logra pagar, volvemos a ingresar, ¿ya? Listo. Acá me dice, a ver. Ya, me dice, calcula el complemento de 60. ¿Cómo yo lo voy a resolver? A ver, ¿qué voy a hacer? A ver, mira, ¿qué voy a hacer acá? Voy a poner complemento de ¿cuánto? De 60 De 60 grados. grados. Va a ser igual a ¿cuánto? A 90. ¿No? A 90 grados. Listo, mis. ¿Qué hago ahora? El complemento va a ser igual ¿a qué? A 90. 90 menos 60. Menos 60. 30. ¿Cuánto será? 30, 30. 30. Muy 30, bien. 30. 30, Miss. Listo. Entonces, a ver, acá arriba, ¿cómo resolvíamos acá arriba? A ver, ¿cómo era? Complemento Complemento de 70 de grados 70 grados va a ser igual a 90. a 90. Entonces, el complemento va a ser igual a 90 menos Menos 70. 70. 20. Entonces, ¿el complemento cuánto va a ser igual? 20. A 20. 20 grados. 20. Listo, mis. Qué facilito, ¿no? Entonces, a ver. Esto es para hacer el complemento, ¿ah? ¿Ya? Acá dicen las hojas nos han pedido complemento. Exacto. Las hojas les he pedido complemento. ¿Ya? Listo, hijitos. Entonces, me queda 1 minuto. Se va a cortar. Voy a volver a mandar un link, por favor, para